Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 18 de enero de 2022. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy se ha anunciado, iremos a eso más adelante, que la colombiana Ingrid Betancourt, que recordarán ustedes estuvo largo tiempo secuestrada por los terroristas de las FARC y que fue liberada cuando Uribe era presidente de Colombia y Santos su ministro de Defensa, será candidata presidencial en Colombia ahora, este año. Hay elecciones presidenciales en Colombia en mayo. Ingrid Betancourt, con gran arrojo, con enorme coraje, ha anunciado su candidatura presidencial. Y ya que hablamos de Colombia, en noviembre pasado, o sea, hace pocas semanas, ocurrió un crimen que consternó a todo el país y que despertó mi curiosidad y mi atención periodísticas. Aparecieron muertos, acuchillados ambos, el peluquero más famoso, más exitoso de Colombia, que tenía un salón de mucho prestigio en Bogotá, Mauricio Leal, que había tenido también aquí salones en Miami, y su madre, acuchillados ambos en el estómago, en el vientre. Al lado del peluquero apareció una nota en la que él confesaba, aparentemente, pero esto habría de ser una coartada, que él había matado a su madre y que a continuación se había suicidado. De manera que la primera noticia fue el peluquero Mauricio Leal, que era tan refinado, que era tan delicado, que además tenía mucho éxito y que adoraba a su madre, había matado a su madre a cuchillazos y se había suicidado enseguida. La gente que lo conocía no lo podía creer. Y yo pensé, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo raro. Hoy, en las Cortes de Bogotá, se demostró que el peluquero Mauricio Leal no mató a su mamá ni se suicidó. Quien mató a ambos fue el hermano del peluquero, hijo de la madre, Jonier Leal, que vivía con ambos, pero que no tenía la fortuna, la suerte, el éxito de su hermano Mauricio, el peluquero, y que aparentemente veía con envidia, una envidia venenosa, emponzoñada, el éxito de su hermano. Debido a ello, mató a su madre a cuchillazos, hirió gravemente a su hermano Mauricio, le exigió que escribiera, salpicando sangre, una nota de suicidio falsa y lo terminó de matar. Hoy, las Cortes colombianas consiguieron que el propio hermano e hijo degenerado admitiera su culpa en el crimen, confesara que él mató a su madre y a su hermano. ¿Por qué los mató? Porque se quería quedar con el dinero de su hermano, el peluquero exitoso. A sangre fría y con crueldad. Así describe la Fiscalía el crimen del famoso estilista colombiano Mauricio Leal Hernández y el de su madre Marleni, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 22 de noviembre al interior de su vivienda. Y en un dramático giro, ahora la investigación apunta al hermano de Mauricio. Con sevicia, atacas a tu hermano y no conforme con ello, Jonier, decides realizar una modificación de la escena. Y vuelvo y reitero, yo siempre lo he dicho, no hay crimen perfecto. Eso ocurrió hoy. Ese era el fiscal acusando a Jonier, el hijo depravado, el hermano desalmado que mata a su madre y a su hermano por dinero, por celos, por envidia. Es que no se puede creer, ¿no? Ya digo, la gente que había conocido a Mauricio Leal, que era mucha gente, en Bogotá, él era de Cali, en Colombia, aquí en Miami, no podía creer que un muchacho que adoraba, idolatraba a su madre la matara a cuchillazo, ¿no?
Y entonces hoy el criminal, el asesino, confesó, ¿no?, que él los mató a cuchilladas, que él exigió al hermano escribir la nota falsa de suicidio, que luego él lavó ciertas manchas de sangre en su ropa, en su cuerpo, y trató de montar de una manera muy burda y muy chapucera la escena de un improbable suicidio. Hoy, toda esa fabricación fraudulenta que él montó, acusando a su propio hermano de matar a la mamá y de luego suicidarse, se deshizo, se desintegró. Y frente a las evidencias, él tuvo que reconocer su culpa. 2 semanas después del doble homicidio, Jonier Leal Hernández, antes de ser capturado, aseguró no ser responsable del crimen. Incluso fue quien alertó a las autoridades sobre la posible desaparición de su hermano y madre. Luego nos vemos una película todo el día, la pasamos chévere viendo películas. Ya luego yo me bajo para Bogotá, vengo a una reunión que me invitaron, regreso tarde en la noche y después de que ya regreso tarde en la noche me di las buenas noches con ellos desde los cuartos, digámoslo así, no nos vimos y ya hasta lo que está pasando ahora. El peluquero asesinado por su propio hermano Jonier, Mauricio Leal, y la mamá vivían en la casa del peluquero. Y era una casa importante, en el barrio de La Calera. Esto es, yo viví en Bogotá, esto es subiendo el cerro arbolado, verdoso que preside Bogotá, ¿no? Y entonces era una casa que valía poco más de $1 millón. Aparentemente allí también vivía Jonier. Mauricio Leal mantenía no solo a su madre, a la que adoraba, a la que hubiera sido incapaz de matar, pero también a este hermano. Pero este hermano aparentemente no era demasiado útil para nada, ¿no? Y es de suponer que el hermano se sentía marginado o humillado frente al éxito del peluquero, ¿no? Y seguramente maliciaba estúpidamente que merecía quedarse con la plata de su hermano exitoso, ¿no? Pero dejó demasiadas evidencias de que eso no parecía un suicidio. Pero según la fiscalía, esta versión estaba muy lejos de la verdad. Las pruebas apuntan a que Jonier llegó a la habitación de su mamá, la asesinó y luego con el mismo cuchillo atacó a su hermano. Con la mala fortuna, Jonier, que ese cuchillo se quedó incrustado, la hoja, en el cuerpo de Mauricio Leal. La fiscalía asegura que Jonier modificó la escena del crimen, cambió los cuerpos del lugar y hasta usó detergente para limpiar la sangre tanto de las habitaciones como de las escaleras. A Jonier Leal también se le acusa de haber obligado a su hermano Mauricio a escribir una carta de despedida y aparentar un suicidio-homicidio, pero la fiscalía estima que fue forzado a hacerlo cuando ya tenía algunas heridas. Qué horror, ¿no? Qué horror. Cuán malvados, cuán ruines, cuán abyectos podemos ser los humanos, ¿no? Matar a su madre a cuchillazos, ¿no? Y hacerlo por dinero, ¿no? Tampoco es que él vivía en la calle o no tenía qué comer, ¿no? Mauricio, el peluquero, era un chico de buen corazón y lo mantenía, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. El chofer de la familia ya sospechaba que este malvado de Jonier era el criminal. No sabría decirte qué pasa con esa carta, la verdad, porque no sé. Para mí fue algo muy impactante porque pues yo fui la primera persona que entra a la escena y no, eso no hay como, la verdad no hay cómo describir esa escena. Esta tarde, Jonier Leal aceptó los cargos por homicidio de Mauricio y su mamá. La fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Ahora, fíjense, no se va a ver con claridad la imagen porque las cortes en Bogotá no lo permitían, ¿no? Pero se escucha así con bastante nitidez el audio, ¿no? La voz del asesino, de Jonier Leal, el que mata a su madre y a su hermano el peluquero para quedarse con el dinero de la familia. Fíjense con qué sangre fría, con qué sangre helada. El tipo confiesa que ha matado a su madre a cuchillazos.
no encuentro yo en su voz un átomo de arrepentimiento, de dolor, de culpa. Es un monstruo. Juzguen ustedes. Antes que nada, hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia. Le pide perdón a sus hijos y luego a las víctimas. Pero es que a las víctimas ya no les puedes pedir perdón, porque ya las mataste a cuchillazos, ya no existen. Les pide perdón, pero no parece demasiado afligido ni compungido, ¿no? Es increíble. Yo estaba siguiendo este caso y yo sospechaba que el peluquero no había matado a su mamá, no me hacía sentido. No armaba el rompecabezas, pero yo decía, pero este es un muchacho que nadie... A ver, ¿quién se suicida haciéndose el harakiri? Bueno, Mishima, el escritor japonés. Pero ¿quién en estos tiempos se suicida así? Y un peluquero delicado, refinadísimo, se va a suicidar a cuchilladas y dejarle el cuchillo clavado al vientre. No es creíble. Ni va a matar así a su madre tampoco. Si un hombre tan refinado, tan sensible, se va a suicidar, lo hace con pastillas para dormir. Ni siquiera se pega un balazo en la sien, porque es muy tremendo. Bueno, encontré esto, que es una entrevista que le hace una muy perspicaz periodista del diario El Tiempo de Bogotá al asesino, a Jonier Leal. Días después del crimen, cuando todavía parecía que había sido un suicidio de su hermano Mauricio Leal, tras matar a la mamá. Pero ya si uno observa el lenguaje corporal, fíjense ustedes, ¿no? Fíjense ustedes, este era el asesino dando una entrevista al Tiempo. Yo supongo que los investigadores se daban cuenta de que este era inmediatamente sospechoso, ¿no? Primero quería echar sombra sobre su hermano, al que él había matado, Mauricio Leal, diciendo que el hermano estaba enfermo y tomaba muchas pastillas. ¿Qué había pasado días atrás? ¿Usted había notado algo anormal, alguna preocupación por parte de su hermano, de su señora madre, alguna inquietud, algo que él le hubiera expresado? No, era normal que siempre llegara y se preocupara un poco por las cosas del negocio, de la peluquería. Y bueno, digamos que un poco también por su enfermedad, y estábamos muy preocupados por mi madre porque también estaba un poco enferma. Pero de resto ya, como te digo, ya toda esa información se la pasé al CTI y pues más adelante se les dirá, porque ahorita eso es materia de investigación. Bien peinadito, ¿no? Bien depiladito, bien compuesto, después de acuchillar a la mamá y al hermano. Y por supuesto, lo primero que hace tras matarlos es quedarse con todo el dinero, transferir el dinero a sus cuentas. Estaba apurado, llevaba prisa. Y entonces ya digo, empieza a decir que el hermano Mauricio estaba enfermo hacía muchos años, tomaba muchas pastillas, tomaba muchos calmantes, sugiriendo que quizá el hermano se había matado por esa razón. En el reporte que hizo la policía del lugar de los hechos manifestaron que habían encontrado bastantes medicamentos e inicialmente se habló de que Mauricio estaba sufriendo de una enfermedad dolorosa y terminal. ¿Eso es cierto? No, hasta donde yo sepa terminal no era, eso es totalmente falso. Que los médicos nunca pudieron decir exactamente qué era lo que él tenía y nunca pudieron quitarle las dolencias es diferente. Y que Mauricio vivió medicado por más de 14 años. Y esta dolencia la presentaba desde hace más de 13, 14 años aproximadamente. Dolencia que lo tenía muy mal siempre, nunca logró tener un equilibrio de su enfermedad. Lo que él hacía era ya vivir medicado. Yo diría que algunas veces se automedicaba por el dolor tan extremo, pero de ahí no sé nada más, solamente lo que le he dicho, lo que te digo al CTI, lo que el CTI puede averiguar de los medicamentos que encontraron en su cama. Bueno,
Fíjese que siempre que terminaba una respuesta ya quería terminar la entrevista, estaba apurado por terminarla, estaba obviamente nervioso y hablaba del dolor extremo de su hermano. ¿Cómo sabía él del dolor extremo de su hermano? Y que se automedicaba. Pues yo también me he automedicado la vida entera, ¿no? Pero eso no significa que voy a agarrar un cuchillo de cocina y me voy a matar. No, son cosas distintas. Uno tiene un dolor, bueno, uno busca un calmante. ¿Ah? A veces quizá acierta y otras se equivoca, pero este tipo cuando daba esa entrevista al Tiempo, que yo creo que se repitió inmediatamente, ¿no? Ya tenía un perfil raro, inquietante. Con todo respeto le hago esta pregunta. ¿Podemos saber cuál era la enfermedad que padecía? ¿Era muscular? ¿Era de qué tipo? Pues él manifestaba que era mucho dolor en los huesos, parte de pecho, parte de cuello, parte de espalda y también muy muscular. Pero como te digo, los médicos nunca dieron un diagnóstico acertado de lo que realmente tenía Mauricio. O sea, como a él le preocupaba que su hermano tenía dolor en el pecho, en los huesos, muscular, entonces, bueno, lo mató a cuchillazos. ¿Ah? Para aliviarle el dolor, le provocó mucho más dolor y lo mató. Menudo crápula, ¿no? Menudo crápula. Y yo espero que le den cadena perpetua a este degenerado, ¿no? Mató primero a la madre, a cuchillazos. Por Dios, uno puede pensar de repente este criminal le pidió dinero a su hermano no se lo prestó, o le pidió un trabajo, su hermano no se lo dio, o quería ser parte de la expansión de la peluquería y su hermano no quería que este desgraciado trabajara en la peluquería porque le traía mala energía. Yo ahora entiendo al hermano, ¿no? Claro, pero seguro que este se sintió humillado en la sombra y desde allí tramó la venganza sanguinaria. Pero no podemos dejar de referirnos a la carta que se encontró al lado de los dos cadáveres, Sí. con muestras de sangre, Sí. supuestamente la letra de su hermano, diciendo que lo perdonara y que todo se lo dejaba a su hermano y a sus sobrinos. Le pregunto, usted que lo conoce, ¿esa es la letra de su hermano? Se parece mucho, mas no soy la persona indicada para decir que es la letra de mi hermano. Y quiero aclarar que yo esa carta solamente la vi por los medios de comunicación, ¿ya? Segundo, pues ya la fiscalía nos dirá si era la letra o no era la letra de él. Y en cuanto a lo que dice que todo nos lo deja a mis sobrinos y a mí, todo el mundo dice como si yo fuera el único heredero y yo tengo más hermanos, yo no soy el único heredero de esto. Una de las cosas que despertaron la sospecha poderosa a los investigadores fue que en esta entrevista él dice que no leyó la carta y que él se había despedido de su mamá y de su hermano la noche anterior, buenas noches, habían visto una película, pero que cuando él entra y los ve a los dos muertos, bañados en sangre, una carta ahí que él no se acerca, no lee la carta. Y por otra parte, viendo la entrevista, no parece que él esté verdaderamente quebrado por el dolor, ¿verdad? No parece, ¿no? Está demasiado frío y en control y calculando lo que dice y lo que no dice. Cuando usted llegó a la escena del crimen, ¿vio la carta? La vi en la cama, mas no me acerqué ni la leí porque era muy lejos de donde nosotros estábamos. Y ya pues, al nosotros llegar allí al lugar de los hechos, nos conmocionamos mucho y decidimos no tocar absolutamente nada, sino dar de inmediato informe a la policía. Y la policía nos recomienda no salirnos del cuarto y no contaminar la escena. Entonces, por eso la carta nunca en ningún momento ni la vimos, ni la tocamos, ni sabíamos qué decía hasta que los medios la publicaron. Qué malvado, ¿no? Qué perverso qué degenerado. Cualquiera que entra a un cuarto y ve a su madre muerta, acuchillada, ensangrentada, corre hacia ella, ¿o no? Se arrodilla, llora, la abraza, lee la carta. ¿Cómo te vas a quedar lejos para no contaminar la escena? Nah. Es decir, no solo malo, no solo cruel, no solo asesino de su propia madre, pero además estúpido, consistentemente estúpido. Todas las flechas apuntaban a él. Ofrezco disculpas porque sabemos que usted está en un duelo, pero es cierto que un cuchillo estaba aún incrustado en uno de los cadáveres. Bueno, eso hace parte de la investigación, pero era obvio y se veía muy claro en el cuarto. Pero pues yo, como te digo, no me acerqué ni a mirar realmente muy de cerca qué era lo que estaba pasando con ese cuchillo. ¿Ya? Y eso hace parte de la investigación, ya
la fiscalía nos dirá realmente qué pasó con ese cuchillo. Ya. ¿Vieron cómo decía? Ya, bueno, ya, ok, ya. ¿Ya se quería ir? ¿Cuál es el apuro? ¿Y dónde está el dolor? Han matado a tu madre, han matado a tu hermano, o se ha suicidado tras matar a su mamá. ¿Y dónde está el dolor? No está el dolor, ¿no es cierto? Se nota que no está, ¿no? Bueno, hoy el tipo confesó que él cometió el crimen. Ahora, yo no sé si hay pena de muerte, ¿no? En Colombia, creo que no. Pero si no hay pena de muerte en Colombia, este tipo merece sufrir un poquito, ¿no? O sea, lo que hizo es inconcebible, ¿no? Inconcebible. Ya sabemos que los humanos podemos ser malvados, desgraciados, crueles. Ya sabemos, ¿no? Tantas y tantas guerras nos delatan, ¿no? Tantas vilezas y abyecciones nos señalan. Pero matar a tu madre a cuchillazos por dinero, por Dios. Por Dios. Bueno, vamos a la primera pausa. Al regresar, las noticias políticas del día, entre ellas que Ingrid Betancourt lanzó su candidatura presidencial. En Colombia, ya que estamos, hay elecciones en marzo para elegir al Congreso, las parlamentarias, y en mayo las presidenciales. Ingrid ahora está en carrera. El favorito hasta hoy era Petro, de la izquierda. Pero ahora Ingrid le va a sacar muchos votos a la izquierda, ¿no? A Petro. También encuestas que revelan que el presidente Biden está verdaderamente hundido en la desaprobación. Ya venimos. Hace exactamente un año, cuando Biden comenzaba su presidencia, en enero de 2021, una encuesta preguntó a los estadounidenses si eran demócratas o republicanos. Fíjense, cuando comenzaba Biden, 49% respondía soy demócrata y apenas 40% soy republicano. O sea que esta era la luna de miel, por así decirlo, ¿no? Un año después, y solo un año después, 42% dice soy demócrata, bajó, y republicanos 47%, subió 7 puntos porcentuales. Ahora bien, el siguiente cuadro muestra el índice de aprobación y desaprobación del presidente Biden. 53%, la columna horizontal en rojo, desaprueba el trabajo del presidente Biden, y solo 42%, la columna verde, lo aprueba. Siguiente cuadro, por favor. Bueno, ahí vemos cómo los demócratas se han encogido 7 puntos, de 49 a 42, que son exactamente los 7 puntos que han subido los republicanos de 40 a 47 en apenas un año. O sea que en un año Biden y los demócratas han perdido 7 puntos porcentuales, que se van todos con los republicanos. Y el último cuadro es ¿cuántas conferencias de prensa ha dado Biden en un año? Apenas 9. Trump en su primer año había dado 21, batía el récord de los más recientes. Obama en su primer año dio 16 y Bush hijo 14. Biden se ve no tiene entusiasmo por dar ruedas de prensa. Esto ya lo habíamos notado. Hoy en MSNBC, en el programa del excelente periodista Díaz Balart, Rosa María Payá, una corajuda, valerosa activista cubana, Rosa María Payá, denunció que la semana pasada, solo la semana pasada, 57, casi todos jóvenes, opositores, disidentes cubanos, 57, fueron condenados a severas penas de carcelería por haber salido a protestar a mediados de julio del año pasado. Hearing from those on the ground about these trials. It's devastating, Jose. Actually, last week only there were 57 trials that add to the around 200 that started in December during holidays, during Christmas. The Cuban regime was sentencing the peaceful protesters of July 11 to sentence from 6 years in prison till 30 years in prison.
hasta 30 años de prisión les han dado. Es una locura, es una locura. Me decía un amigo aquí en el estudio esta noche, que estamos saliendo en directo, que le van a dar 20 años de cárcel al asesino colombiano de su propia madre y de su hermano el peluquero. Que solo le van a dar 20 años de cárcel porque no hay una pena más severa. ¿Pueden creer eso? En cambio, en Cuba, por salir el 11 de julio del año pasado a gritar libertad, te dan 30 años de cárcel. Rosa María Payá denuncia que entre los centenares de presos políticos que hay en Cuba, hay por lo menos 48 que son menores de edad. But we have to remember that on July 11, they detained around 48 minors, children younger than 17 years old. And right now, at least 14 of them are still in prison and facing also sentences that go from 15 years to 18 years. Or at least that was what the 4 minors that were in a trial last week faced. En esta misma entrevista con Díaz Balart, la profesora de la Universidad de Pennsylvania, en la ciudad de Filadelfia, Amalia Deitch, dijo que en Cuba hay un particular ensañamiento con los presos políticos, con los disidentes y opositores negros, que hay una discriminación no solo política o ideológica contra ellos, pero además racial. We saw the video. There were people taking to the streets asking for change. Who are these people that are now facing 15, 18, 30 years in prison? You know, Jose, what's so interesting to me is that a lot of what's happening in Cuba, there is an elephant in the room. The elephant in the room is that although Cuba is a political apartheid, there is definitely racial discrimination happening in Cuba. When Cuba gets a cold, Afro-Cubans get the flu and they die. There's extrajudicial killings happening of Afro-Cubans. There's one Cuban in particular, Du Bois Laurencio, who was killed by the police. And the 2 witnesses who saw him be killed by the police are now being charged with 20 years in prison simply for witnessing and telling the state that they were unjust and killing this black man in Cuba. Como ustedes saben, en mayo de este año 2022 habrá elecciones presidenciales en Colombia. Se retira Iván Duque, el favorito para ganarla según todas las encuestas. Ese senador de izquierda fue chavista, no sé si continúa siéndolo, Gustavo Petro. En las últimas encuestas tiene alrededor de 25% de intención de voto. Petro, muy por encima de los demás. El segundo es el exalcalde de Bucaramanga, un señor ya mayorcito de 76 años, casi la edad de Biden. Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga. Yo lo entrevisté aquí en el programa, que tiene más o menos 13% de intención de voto, la mitad que Petro. Y más abajo vienen Sergio Fajardo con 8, Alejandro Char con 5, Juan Manuel Ganal con 5, el candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, que aparentemente no despunta, no despega, 4%, Federico Gutiérrez 3%. Bueno, ahora hay una gran sorpresa en la campaña presidencial colombiana. Hoy anunció su candidatura Ingrid Betancourt. Ingrid fue secuestrada por las FARC cuando Uribe era presidente. Fue liberada en una operación espectacular que dirigió el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Desde entonces había vivido en París. Hoy en Bogotá anunció con inmenso heroísmo su candidatura presidencial. Hace exactamente 20 años fui secuestrada como candidata presidencial del Partido Verde Oxígeno, haciendo campaña en contra del mismo sistema corrupto, enfrentándome a las mismas maquinarias politiqueras y a los mismos violentos, aunque en ese entonces, hace 20 años, tenían nombres diferentes. Pero hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002, con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar de rumbo y cumplir su cita con la historia. Y hoy lo hago junto a un grupo de colombianos extraordinarios. Le deseo mucha suerte, la felicito, le mando un gran abrazo a Ingrid Betancourt. Creo que va a ser una gran animadora de esta campaña presidencial.
Creo que puede estar entre las primeras o más favorecidas en las próximas encuestas, ¿eh? Estaremos atentos. Creo que puede ocupar el espacio del centro, de la centroizquierda, ¿no? Y que puede sacarle votos sobre todo a Petro, ¿no? Pero también a Fajardo, a Char, a Gutiérrez, ¿no? No creo que al uribismo, pero el uribismo está en horas muy bajas, ¿no? Oscar Iván Zuluaga no va a ganar, no va a pasar a la segunda vuelta, ¿no? O sea que la segunda vuelta va a ser probablemente entre Petro y alguien más. Puede que sea entre Petro e Ingrid Betancourt, o entre Petro y el exalcalde de Bucaramanga, Hernández, o entre Ingrid y alguien más y Petro pierde fuelle. Lo veremos. Otra noticia que me ha sorprendido mucho hoy es que en Caracas, el Consejo Nacional Electoral, que Maduro controla completamente, a mando a distancia, control remoto, ha autorizado, es decir, que Maduro le ha dado permiso al CNE para que éste a su turno autorice un eventual referéndum revocatorio contra Maduro, porque se ha cumplido la mitad del mandato fraudulento del dictador. De manera que da la impresión de que el dictador Maduro está auspiciando un referéndum revocatorio para dar de nuevo la apariencia cosmética, el maquillaje de que allí no hay una dictadura, de que hay una democracia en funciones, de que la oposición puede pedir un revocatorio y se va al referéndum y luego, por supuesto, Maduro lo va a ganar con fraude, ¿no? El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha aprobado varias solicitudes para estudiar un posible referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro, en una decisión inesperada que en cualquier caso dependería en un primer momento de una masiva regradas y legítimas por la mayoría de la oposición interna. Superado ese simbólico umbral, la Constitución contempla el cese del presidente mediante consulta. Pero antes de las elecciones presidenciales en Colombia en mayo y antes del eventual revocatorio a Maduro en algún momento de este año, el primer fin de semana de febrero, o sea, en muy pocas semanas habrá elecciones en Costa Rica. Regresamos con las encuestas y con los favoritos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Este programa se ve en Costa Rica, de lunes a viernes a las 11 de la noche, en el canal 8 de Multimedios, Costa Rica. Hace un par de años nos ven en Costa Rica. Estoy profundamente agradecido al canal 8, a Multimedios, a sus ejecutivos y a sus periodistas y al público de Costa Rica que nos acompaña noche a noche. Y en Costa Rica el próximo domingo 6 de febrero habrá elecciones presidenciales. La última encuesta de Demoscopia, divulgada recientemente, se llevó a cabo la semana pasada, entre el 10 y el 14 de enero de este año 2022, confirma que el expresidente Figueres, José María Figueres, que fue presidente en Costa Rica cuando era muy jovencito, cuando tenía 40 años más o menos, a mediados de los 90, va primero en las encuestas, va primero. Todo indica que los dos primeros pasarán a una segunda vuelta, a un balotaje, a celebrarse el domingo 3 de abril. Parece altamente improbable que alguien se adjudique el triunfo en primera vuelta exonerándose de ir al balotaje. Parece probable que uno de los dos en pasar a la segunda vuelta será Figueres. En segundo lugar está la ex vicepresidenta Lyneth Saborio. Veamos. La encuesta de la firma Demoscopía para El Observador se realizó entre el 10 y 14 de enero a 1.000 personas de todo el país. Mediante una llamada telefónica se les preguntó que si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votarían? Un 19,8% dijo que por José María Figueres, un 15,4% por Lyneth Saborio, un 11,9% por Fabricio Alvarado, un 11% por Rodrigo Chávez. Pero la encuesta también preguntó que por cuál de los actuales candidatos nunca votaría. El 44% respondió que por Figueres, seguido de Fabricio Alvarado, quien obtuvo un 13,6%, y José María Villalta un 9,1%. Esto es preocupante para Figueres, ¿no? Ya digo, Figueres fue presidente cuando era jovencito, tenía 40 años a mediados de los 90. Después creo que ha vivido fuera de Costa Rica. Tiene fama de tener mucho dinero.
de ser amigo de magnates, de vivir en el mundo. Creo que su casa está en Suiza. Bueno, ahora está de regreso. Pero Figueres tiene un escollo, no menor, el voto anti-Figueres, el voto negativo. Porque en una segunda vuelta, ese 44% que dice yo de ninguna manera votaría por Figueres, se va a volcar a favor de su contrincante y contra él, ¿no es cierto? Da la impresión, a tenor de los números más recientes de esta encuesta, que pasaría a la segunda vuelta la ex vicepresidenta Linet Saborio. Ella fue vicepresidenta cuando Abel Pacheco era presidente de Costa Rica, allá por 2002 a 2006 más o menos. Yo a Abel Pacheco lo conocí hace muchos años en Santo Domingo, le hice algunas entrevistas, lo recuerdo con gran cariño. Bueno, entonces el favorito de momento, a juzgar por las encuestas, es el expresidente Figueres. Figueres propone o postula un gobierno amigable con los empresarios y con la sociedad. Un gobierno que demuestre su espíritu amigable, por lo pronto no subiendo los impuestos. Yo aplaudo eso. Vamos a un gobierno que sea amigable con las personas, con la producción nacional, que facilite las cosas. Un gobierno que no se ponga con más impuestos y que entienda que las 500,000 oportunidades de trabajo que necesitamos en Costa Rica las producimos en el sector de la producción nacional con ustedes, no en el gobierno. ¿Ganará Figueres? No lo sé. Pero proviene de una familia política legendaria en Costa Rica, ha sido presidente, tiene a su favor la carta de la experiencia, vive en el mundo, conoce cómo se crea riqueza y está muy bien conectado, ¿no? Pero tiene un voto anti muy robusto. También postula Figueres que los empresarios y el gobierno deberían ser socios en la aventura común de la prosperidad. Estoy de acuerdo. Cuando el sector de la producción nacional y el gobierno se entienden como socios en el desarrollo del país, las cosas empiezan a funcionar. Vamos a un gobierno que va a ser amigable con la persona y con el sector productivo, porque este país necesita ponerse a producir y generar trabajo. Un país que no produce, don Álvaro, reparte pobreza, y eso es lo que ha hecho Costa Rica a lo largo de los últimos años. Todo lo que este programa es en Costa Rica y todo lo que yo sé políticamente de Costa Rica, de los candidatos, de las encuestas, de por quién votar, a quién apoyar y a quién no, se lo debo a mi amigo costarricense, al brillantísimo abogado David Arturo Campos, que además él hizo gestiones para abrirnos las puertas de Canal 8 Multimedios en ese país, en Costa Rica. Y por supuesto a José Eduardo Vargas, ¿no?, el director del canal. Pero le agradezco en particular a David Arturo Campos por su noble y desinteresada amistad que ha enriquecido tanto mi vida y mi visión de Costa Rica. Me dice entonces David Arturo que esta señora Saborio, Linet Saborio, que fue vicepresidenta a principios del milenio, es muy estimable porque es humilde y porque sabe rodearse de gente competente y porque sabe escucharla. La señora Saborio, que va segunda en las encuestas, dice que sería óptimo para ella ganar en una sola ronda. ¿Cómo no? Tenemos que hacer todo un trabajo porque no haya una segunda ronda. Ojalá que este pueblo a quien favorezca lo haga sin segundas rondas. La segunda ronda es muy cara. Y además de que es muy cara, una segunda ronda tiene otro inconveniente. Y es que usted llega a asumir gobierno a escaso un mes de hacerlo. Lo ideal, y por eso está planteado así, es que se cuente con esos 3 meses preparatorios inclusive, que se pierden lastimosamente cuando nos vamos a una segunda ronda. No tiene mucho dinero, según me cuentan mis amigos allá. Es de centro derecha, es razonable, es moderada y sabe escuchar, es humilde. Punto a favor de la señora. Luego está tercero en las encuestas Fabricio Alvarado. Este a mí me inspira cierta desconfianza por su pasado.
fue presentador de noticias, luego fue cantante, pero cantante de música cristiana, de música evangélica. Es fanático religioso. En los temas de libertad personal es profundamente antiliberal, como buen fanático religioso. O sea, es un conservador en toda la línea, ¿no? Está en contra del aborto y de las bodas entre personas del mismo sexo, entre el uso recreativo o medicinal de la marihuana. Fabricio Alvarado. Él, hace 4 años, pasó a la segunda vuelta contra el otro Alvarado, Carlos, que es ahora el presidente de Costa Rica, ¿no es cierto? Y perdió en la segunda vuelta, pero sacó 39%. O sea que él está allí también amagando pasar al balotaje del 3 de abril y podría conseguirlo, ¿no? Que hay lugares en Costa Rica donde andan diciendo que si Fabricio Alvarado gana van a quitar la red de cuidado y van a quitar las ayudas sociales. Perdón que hable tan a lo tico, pero esa es otra tontera. Al contrario, las mujeres del país que hoy gozan del beneficio de la red de cuidado no solamente lo van a seguir recibiendo, sino que van a tener en el gobierno de Nueva República un gobierno amigo que les va a ayudar a conseguir un buen trabajo para que cuando encuentren ese trabajo no les quiten la red de cuidado. Mis amigos me dicen que hay que prestarle atención también a este muchacho Alvarado, que ya no es tan fanático religioso como hace 4 años, que, bueno, ha morigerado, ha temperado sus posturas antiliberales, que no siendo un intelectual es razonablemente inteligente. En una entrevista radial, Fabricio Alvarado, que lleva prisa por ser presidente de Costa Rica, qué temor me dan a mí esas premuras, dice que en caso de llegar al poder, él va a dar garantías a la Iglesia Católica, puesto que él no lo es, no es católico, pero sobre todo que va a proteger la libertad de cultos. Cuando usted me habla o cuando usted me pregunta cómo ha evolucionado, pues yo lo que le puedo decir es que hemos logrado conversar con sectores del catolicismo para que entiendan que no existe ninguna intención, al contrario, somos los promotores de un proyecto de libertad religiosa que incluye garantías para la Iglesia Católica y para todas las demás. Es más, cuando hablamos de libertad religiosa, desde el punto de vista de la doctrina de derechos humanos internacional, la libertad religiosa es precisamente esa posibilidad de creer o de no creer. Dice también Fabricio Alvarado, candidato presidencial en Costa Rica, tercero en las encuestas, que él sigue asistiendo a las ceremonias, a las liturgias, seguramente muy verborrágicas, del pastor Chávez. Por supuesto no alude a quien fue pastor del comunismo en América, Hugo Chávez, no, este es otro Chávez. Siendo que nuestra propuesta económica dirigida a generar empleo... Se me salió usted. Ya le voy a entrar, no, es que... Si no me ha respondido si don Ronnie Chávez es su pastor. Sí, sigue siéndolo, fue lo primero que dije, sí, sigue siéndolo, sigo yendo a la misma iglesia, pero yo he sido enfático en esto, no volvamos a meter el tema de que una persona que no tiene nada que ver con política vaya a influir en otra que sí tiene que ver con política solo por el hecho de ser su pastor. Él no influye en mis posiciones políticas porque ni a él le ha interesado ni tampoco es parte del partido político que yo represento y que yo sí lidero. De nuevo, agradezco mucho al Canal 8 Multimedios en Costa Rica, ¿no? A José Eduardo García Vargas, a Freddy Serrano, a Henry Rodríguez, a la plana ejecutiva y periodística. Y agradezco de corazón a mi gran amigo, el brillante abogado David Arturo Campos en Costa Rica, y les prometo que iré pronto. Voy a tratar de ir antes de la segunda vuelta. No creo que pueda ir ahora, antes del 6 de febrero, pero una vez que sepamos quiénes pasaron a la segunda vuelta, trataré de ir en algún momento de marzo, para entrevistar a los 2 candidatos que pasen al balotaje. De momento, esos candidatos son Figueres y Saborio, pero todo puede cambiar. Ya regresamos. Si no se vacuna contra el coronavirus, y parece que no se va a vacunar, el tenista serbio Djokovic, número 1 del mundo, ¿podrá jugar el Abierto de París, el Roland Garros, en mayo? No. Pero antes, en abril, ¿podrá jugar el Abierto de Madrid? Parece que sí. El canciller alemán dijo lo mismo en su idioma. Wenn wir solche Regeln festsetzen, dann müssen wir uns auch alle an sie halten, egal wer wir sind. Pero las reglas dicen que Djokovic puede venir. Es verdad que España, con las normas que tiene,
sí que admitiría que entrase Djokovic. Hasta abril todo puede cambiarlo el COVID, pero hoy Djokovic puede viajar porque está domiciliado en Mónaco, que es espacio Schengen. Le basta una PCR negativa y para jugar no necesita certificado COVID ni el torneo tampoco le exigirá ninguna medida especial. Y también cabe que no le rectifique. Djokovic está en Belgrado, Serbia, donde lo aclaman como un héroe antivacunas. Obradovic, su entrenador, dice que ha hablado con él y que el hombre anda arrepentido de haberse saltado tantas cuarentenas. Pero ayer llegó a Serbia aclamado como el nuevo mesías de la libertad antivacunas, protagonista de portadas polémicas y causante de disputas entre enmascarados y desenmascarados. ¿Cómo ha llegado hasta aquí el tenista simpático por excelencia, el que las traía locas? Tenía una meta este año, deshacer el empate a 20 torneos de Grand Slam que mantiene con Nadal y con Federer. Al final hemos conseguido cosas que nadie había conseguido antes. Si alguien de nosotros termina ganando más, pues fantástico. Por lo visto no podrá jugar ya el de Australia, que se está jugando ahora, ni el de París, ni el de aquí en Nueva York, solo Wimbledon. Pues Nadal ya sabe que puede acabar el año como el único tenista varón que haya ganado 21 slams. Sí, Djokovic no está para impedirlo porque sobre la arcilla de París solo no le es capaz de hacerle a Rafa diabluras como esta. Pero sin vacuna no irá Roland Garros. Francia acaba de imponer el pasaporte COVID en los recintos deportivos y Nueva York se está pensando si habrá foto en lo alto del Empire State este año. Solo la hierba de Londres podría dejarle jugar a cambio de una PCR, tampoco está decidido. Podría perder auspicios millonarios por no vacunarse. Y el dinero. Lacoste paga a Djokovic 26 millones de euros por 5 temporadas con el cocodrilo. Y le ha llamado capítulo, a ver qué hacemos con la temporada, así tampoco vamos a París. Porque allí otro lío. El patrocinador de Roland Garros, Peugeot, también tiene en nómina al tenista. No le gana 26 millones al año en publicidad como número 1, pero hasta eso perderá si el 2, Medvedev, gana en Australia. Ya regresamos. Les prometo que de aquí al 6 de febrero voy a estar muy atento a las elecciones en Costa Rica y luego, por supuesto, la segunda vuelta antes del 3 de abril y desde luego las presidenciales en Colombia, que se celebran la tercera semana de mayo. O sea que seguiremos conspirando, como siempre, aquí en el programa. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.